En el corazón de la Sierra de Cádiz, donde las montañas abrazan el río Guadalete que serpentea entre olivares, se alza un testigo silencioso de siglos de historia, el Castillo-Palacio de Bornos. Hoy sus muros nos hablan de batallas, de nobles ambiciosos, de jardines renacentistas y de un pasado que oscila entre la guerra y la belleza. Vamos a descubrir cómo una fortaleza musulmana se transformó en un palacio que rivalizó con los sueños de Italia. Hay lugares que son un libro abierto, con páginas escritas en piedra, escritas en el tiempo. El Castillo-Palacio de Bornos es el testigo silencioso de 8 siglos de historia que guarda entre sus muros los secretos de una España que fue frontera, fue campo de batalla y también cuna del Renacimiento occidental. A simple vista es una joya arquitectónica, pero si nos acercamos y aprendemos a escuchar, nos contará una historia fascinante de transformación, la de cómo una máquina de guerra soñó con convertirse en un oasis de arte y belleza. Los primeros testimonios que tenemos de Bornos se remontan al siglo VIII, cuando las cerámicas de época emiral nos hablan de una comunidad que se asentó aquí cuando Al-Ándalus apenas comenzaba a escribir su propia historia. En el año 744, los primeros musulmanes documentados de la zona recibieron estas tierras a mano de Abul Hatar al-Hokan, que fue el primer walí de la península. Bornos formaba parte de la Cora de Takuruna, cuya capital era Ronda. Era un territorio predominantemente bereber. Para entender su alma debemos viajar a un tiempo de miedo y de acero. Bornos no era un palacio, sino un bastión. Su origen se hunde en la época musulmana, poblado principalmente por esos bereberes que comentaba. Bornos era un punto clave en la frontera entre Castilla y Granada. Aquí los musulmanes levantaron el castillo de Fontanar, una fortaleza que vigilaba un valle de gran fertilidad. Tras la conquista castellana, Bornos se convirtió en algo mucho más peligroso que una simple aldea. Fue un punto clave en la frontera entre Castilla y el Reino de Granada. Este rincón de la Sierra de Cádiz fue la frontera, fue la banda morisca. Fue un territorio inestable donde la vida pendía de un hilo. Una frontera que durante 250 años estaría bañada en sangre, porque se convirtió en una pieza clave de la primera línea de defensa contra el reino nazarí de Granada, un lugar hecho para vigilar, para combatir y, si había suerte, para sobrevivir. En 1258, Alfonso X el Sabio donó Bornos a Percastel, uno de sus hombres de mayor confianza, mediante un documento que especifica que se debía respetar a la población musulmana y sus derechos. Era una frontera donde la supervivencia de cada uno dependía de la convivencia. Pero la frontera no dio tregua. La población mudéjar fue expulsada tras una rebelión y el lugar cambió de manos varias veces entre linajes nobiliarios como los Ponce de León. Eran tiempos convulsos y Bornos era un premio muy codiciado y una responsabilidad a veces peligrosa. Los castellanos diseñaron un sofisticado sistema defensivo en 3 líneas y Bornos se encontraba en la primera línea, la más peligrosa. Estaba compuesto por pequeñas fortificaciones distribuidas a lo largo de toda la frontera, con torres defensivas, con pequeñas atalayas que comunicaban mediante señales ópticas de humo o de fuego por la noche el avance o la amenaza del enemigo. En 1398 todo cambió. Un nombre se grabará en la historia de Bornos, la familia Rivera, una influyente familia de la oligarquía sevillana de la época, compró la fortaleza. No solo compró un castillo, compró una posición estratégica, un símbolo de poder. Con ellos, la aldea comienza su lenta transformación de fortaleza militar en una villa señorial que fuese un símbolo de poder. Pere Afán de Rivera no era un noble cualquiera, era un visionario que entendió que la guerra terminaría
y que estos castillos fronterizos tendrían un nuevo destino. Comenzó a transformar Bornos incluso antes de la caída de Granada, por eso era un visionario. La guerra con Granada terminó en 1492, la frontera se apagó, el eco de las batallas se desvaneció y fue reemplazado por el sonido de los cinceles. Francisco Enríquez de Rivera inició la primera gran reforma. Es aquí donde comienza la verdadera metamorfosis del palacio, un proceso que durará siglos, capa sobre capa, dueño sobre dueño. Entre 1514 y 1519, antes de partir hacia Jerusalén, construyó el palacio tardogótico que convirtió a Bornos en una residencia digna de reyes. Sobre la vieja estructura militar musulmana levantó un palacio de estilo mudéjar. Aún podemos sentir en su eco en la planta alta, en la planta más elevada, que tiene un gran salón con un arco de medio punto y tiene restos de azulejos que nos hablan de un nuevo anhelo de refinamiento, de vida cortesana, que mezclan la tradición islámica con la tradición cristiana. Era un guiño al pasado, pero también al futuro, lleno de ambición. Fadrique impulsó la fase más ambiciosa hasta la fecha. Levantó las galerías de estilo tardogótico con esas fascinantes y extrañas figuras que nos observan desde la piedra. Hombres barbudos, animales fantásticos, un universo simbólico que nos habla del poder y de la mentalidad de un noble del Renacimiento temprano. Pero la gran revolución llegó a mediados del siglo XVI con Pere Afán de Ribera III, que era sobrino de Fadrique y era virrey de Nápoles, donde reunió una de las colecciones de antigüedades clásicas más importantes de España, comparable a las de los Medici o de los Farnese, y decidió que parte de esa colección viviría en Bornos. Quedó en Italia empapado de arte y la cultura italiana le transformó y decidió convertir Bornos en una villa renacentista, un lugar para el retiro y el deleite del espíritu. Contrató al arquitecto napolitano Benvenuto Tortello y juntos crearon esto, un paraíso. El resultado fue mágico. Un patio con arcos peraltados, columnas toscanas, una fuente de mármol italiano en el centro. Bornos se había convertido en un pedazo de Italia en el corazón de Andalucía. Jardines escalonados, logias para exhibir su colección de estatuas clásicas y fuentes que susurraban historias de mitología que imitaban las villas italianas. Tortello diseñó estos jardines en 3 niveles: el jardín bajo, el jardín alto y el jardín secreto. Cada nivel tenía su función. Podía ser una función de contemplación, de exhibición de esculturas y de retiro privado. Era un concepto revolucionario para la España del siglo XVI. Dicen que el Papa Pío V le envió un jabalí de mármol para adornar ese jardín. Hoy esa pieza está en Madrid, pero aquí quedan sus huellas en los arcos peraltados del patio, en los restos de estatuas que alguna vez contaron antiguos mitos. El duque estaba creando un jardín arqueológico, un espacio para evocar el ideal romano del otium, el ocio contemplativo, porque lo merecía y se lo podía permitir. El palacio sigue creciendo y en 1627 el canónigo Damián de Armenta añadió su toque barroco y nos dejó un mensaje eterno grabado en el friso del patio. Una cita de San Juan Jerónimo que resume el alma de este lugar. Dice: vivimos como si al día siguiente hubiésemos de morir y edificamos como si fuésemos a vivir siempre en este mundo. Seguramente no hay una definición mejor para este palacio. Pero un sueño tan costoso necesita poderosos cimientos económicos. Este palacio no se levantó solo con ambición, sino también con los grandes ingresos del señorío. Los 10 molinos del señor, cuyo uso era obligatorio para los campesinos y para la población, generaban más de la mitad de las rentas. Luego los impuestos, que gravaban con un 5% todo lo que se vendía, y el monopolio de los hornos o de las carnicerías, que sustentaban el enorme tren de vida
y también el enorme coste de las obras de la familia Rivera. Era un modelo fiscal exhaustivo que nos muestra la otra cara, no siempre conocida o no siempre vista, del poder señorial. Durante siglos el palacio vivió una paz relativa, pasando por matrimonios hasta la poderosa casa de Medinaceli, pero en 1810 el estruendo de la guerra volvió a sus puertas. Durante la Guerra de Independencia, Bornos, por su valor estratégico, se convirtió en el cuartel general del ejército francés de la zona. El mariscal Soult estableció aquí un punto clave en su línea del Guadalete para controlar el territorio y proteger la retaguardia del vital asedio a Cádiz. Las tropas napoleónicas convirtieron el palacio en su cuartel. Construyeron también torres de vigía en las montañas para controlar visualmente toda la comarca. Desde aquí vigilaban los movimientos del general Ballesteros y aseguraban las comunicaciones entre Sevilla y Cádiz. El palacio, que fue diseñado para el arte y la contemplación, volvió a oler a pólvora. Los generales, como Godinot o como Conrú, se alojaron en sus salones porque tenían muy buen gusto. Las tropas españolas se enfrentaron a las francesas aquí mismo, en dos sangrientas batallas. El 1 de junio de 1812, las tropas de Ballesteros cruzaron el Guadalete y atacaron las posiciones francesas. Parece que fue una batalla sangrienta, tan sangrienta que un general francés dijo que era de las más crueles que había presenciado. 2 meses después, los franceses abandonaron Bornos para siempre. En su retirada final, en agosto de 1812, los franceses saquearon el convento Jerónimo y dejaron cicatrices indelebles en estos muros. Antes de huir, volaron parte de las fortificaciones, que era una de sus estrategias, como si quisieran borrar su derrota. Hoy el castillo-palacio de Bornos descansa. Sus muros ya no defienden de ejércitos, ni sus salones albergan a generales. Nos acogen a nosotros, nos invitan a leer sus páginas, a descifrar sus cicatrices. Es la historia de una frontera que se convirtió en hogar, de un bastión militar que aprendió el lenguaje del arte, un lugar que nos recuerda que, aunque vivamos como si fuésemos a morir mañana, siempre construiremos algo con la esperanza de que perdure para siempre. Hoy el castillo-palacio de Bornos es un laberinto de la historia, de tiempos, de la arquitectura, de estilos, de memorias. Sus jardines ya no tienen ninfas, pero sus piedras guardan ecos de batallas, de fiestas renacentistas, de sueños de la más alta nobleza. Quizás, como decía San Jerónimo, edificamos para la eternidad, y en Bornos lo lograron. El castillo-palacio de Bornos abarca más de 6.600 metros cuadrados y sus 2.300 metros de edificaciones o sus 4.200 metros de jardines siguen siendo testimonio vivo de 8 siglos de historia española. Bornos es único porque representa la evolución completa de la arquitectura española desde la fortaleza medieval hasta el palacio renacentista, pasando por el refinamiento mudéjar o por la elegancia barroca. Es un libro de piedra que cuenta parte de la historia de España. Algunas piedras no solo resisten el paso del tiempo, lo trascienden, convirtiéndose en memoria eterna de lo que fuimos y en promesa de lo que podemos llegar a ser.